Hola, bienvenidos a nuestra Escuela Bíblica Familiar, un espacio para reunir la familia junto a la Biblia una vez a la semana. Les pido que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del verso 1 al 29. Hoy veremos que seguir fielmente a Jesús significa hacer lo que Él pide sin importar el resultado o consecuencia terrenal. Nuestro objetivo al analizar esta porción bíblica será comprobar que seguir a Jesús incluye tiempos de celebración y tiempos de dificultad o persecución. La frase "nadie es profeta en su tierra" se originó en este pasaje. Y también se relacionan con otros dichos, tales como "médico, cúrate a ti mismo" o "en casa de herrero, cuchillo de palo". ¿Qué tienen en común estos dichos? A veces es muy difícil ir a los nuestros, a nuestra casa, a nuestro lugar. Aún Jesús, el Hijo perfecto de la ciudad de Nazaret, soportó la incredulidad y el ridículo. Las personas de su tierra estaban tan ocupadas en su día a día que se perdieron el milagro justo al frente de ellos. Por su familiaridad, por conocerlo de niño, por conocer su familia, no creyeron en él. Mientras miran el video, presten atención a cómo responde Francis Chan a la siguiente pregunta. ¿Cómo entendían las personas en el tiempo de Jesús la naturaleza de Dios? ¿Y por qué Jesús no pudo hacer milagros en su ciudad natal? ¿Qué papel juega la fe en vivir en obediencia a Dios de forma efectiva? Veamos el video. Nazaret era un pueblo pequeño y sus residentes recordaban muy bien a Jesús. Cuando él regresó a casa para predicar, pensaron que lo conocían de verdad. Sí, es el hijo de María. Pero luego él empezó a enseñarles y se produjo un conflicto. Miremos con atención el video. Ahora estoy en Nazaret, y este es el sitio donde estaba la sinagoga. Aquí es donde Jesús creció asistiendo a la sinagoga y aquí aprendía. Porque recuerden, tuvo una niñez muy normal y tuvo que crecer en conocimiento y este es el lugar donde aprendió. Pero luego en Marcos 6, él regresa a su tierra y vuelve como maestro en la sinagoga. Capítulo 6, verso 1. De allí Jesús se fue a su tierra y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Al escuchar a Jesús, muchos se preguntaban, admirados, ¿de dónde sabe todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y les resultaba muy difícil entenderlo. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, excepto a su propia tierra, entre sus parientes y en su familia.
Y Jesús no pudo realizar allí ningún milagro a no ser sanar a unos pocos enfermos y poner sobre ellos las manos. Y aunque se quedó asombrado de la incredulidad de ellos, por lo general leemos este pasaje y decimos, Él fue a su tierra y lo rechazaron, pero tenemos el beneficio de la retrospectiva, que es grande. Deben ponerse en su tiempo, en su día. Deben entender su visión de Dios y entender qué pensamiento sagrado tienen. Lo que ellos sabían de Dios era lo que habían leído en las Escrituras sobre Isaías y su visión de los ángeles clamando su santidad. Ellos recuerdan a Moisés en la cima de la montaña y entienden el lugar santísimo en aquel santuario y pensaban que el hombre interactuando con Dios era algo muy intenso. Todo lo que conocen es este Dios, sobre quien el pueblo le solía rogar a Moisés, no dejes que ese Dios hable, no podemos soportar su voz. Y ahora de repente este hombre entra en la sinagoga y hace estas afirmaciones y ellos dicen, ¿estás hablando del Dios Todopoderoso? ¿Y este es el niño que solía sentarse aquí para aprender? Conozco a sus hermanas y su hermano, y mientras estaban sorprendidos por sus obras, por sus enseñanzas, también dijeron, no puedo creerlo. Pero entiendan que habrá sido mucho más difícil para ellos, porque no tenían los beneficios que tenemos hoy. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios no justifica su incredulidad, pero lo dice bien claro, y cuando leen el Evangelio, ven que la fe es una gran... ¿Cómo pueden leer el Nuevo Testamento y no entender que la fe es grande a la vista de Dios? Y aquí Él dice algo muy interesante, que no pudo hacer milagros poderosos en esta ciudad por la incredulidad de las personas. De hecho, Jesús se maravilló de su incredulidad. La fe es muy importante para Dios. Y por eso, cuando las personas no creen, es fácil para nosotros hacer lo que hacemos en este pasaje, en la vida real. Decimos, ¿cómo no pueden entender? ¿Cómo no pueden creer? Pero al mismo tiempo deben darse cuenta de que hoy hay personas atrapadas en su incredulidad y a veces podemos tener casi una actitud sentenciosa. ¿Por qué ellos creyeron y estas personas no? Pero no entienden que la Escritura dice que la fe es un don de Dios. Y por eso ven al apóstol Pablo que dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Estas cosas espirituales. Por eso Pablo pasaba tiempo de rodillas diciendo, Dios, ¿iluminarás el corazón de ellos? Debes abrir su corazón. Por eso está de rodillas orando. Nunca debes juzgar a alguien por su incredulidad. Si de verdad creemos que es un don de Dios, no debemos juzgar su incredulidad. En cambio, debemos estar de rodillas diciendo, Dios, tú me has dado este don, ¿les darías este mismo don a ellos? El punto es, si creen en Jesucristo ahora, es algo que Dios les transmitió. Eso fue un don gratis de su gracia. No es porque eran personas súper espirituales. De lo contrario, no sería gracia. Entonces, estas personas en Nazaret no creían. Mientras tanto, ven a Jesús en esta sección que envía a los 12 y ellos van a diferentes pueblos. Y dice que el resultado de eso fue que predicaban arrepentimiento. También expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ellos obraron en fe. Debe de haber habido fe, porque pudieron echar fuera a los demonios y ungir a las personas con aceite. Y justo luego de eso tienen la historia de Juan el Bautista, que explica cómo fue encarcelado. ¿Por qué? Porque le decía a Herodes que se arrepintiera. Y en esa historia, Juan el Bautista es decapitado. Pueden ver que hay dos grupos con fe. Tienen a los apóstoles y el resultado de su fe en ese punto era la sanación del enfermo, echar fuera demonios. Tienen a Juan el Bautista, que tenía una fe
tremenda, tanta fe que le dijo a Herodes que se arrepintiera de su adulterio y por eso lo decapitaron. Mientras vivimos nuestra fe, necesitamos entender que habrá momentos de celebración, momentos de arrepentimiento y momentos de persecución. Y también es un buen momento para recordar a Juan el Bautista. Comenzamos este libro hablando sobre Juan el Bautista, este hombre humilde y asombroso que entendió quién era Dios y entendió el valor de Jesús y dijo: no quiero la gloria para mí. Él es el único que debe ser glorificado. No soy digno de desatar su calzado. Y aquí llega el final de su vida, cuando lo decapitan por su postura sobre la verdad. Qué increíble modelo para nosotros. Un hombre que pasó su vida dando toda la gloria a Jesús y al final fue decapitado por eso. Hoy lo celebramos. Ahora miramos esperanzados a su vida y decimos: ¿saben? Eso es lo que quiero ser. Déjenme pasar mi vida diciéndole a las personas: no me miren a mí, mírenlo a Él. Y cuando termine, oro para darle la gloria a Él, incluso por cómo dejó esta tierra. Leamos ahora la porción desde el versículo 1 al versículo 6. ¿Cómo recibieron a Jesús las personas de su tierra después de su enseñanza en la sinagoga? Es fácil responder a esta escena desde nuestra perspectiva, desde nuestro hoy. Nos impacta al leerlo que las multitudes rechazaran a Jesús. Sin embargo, hoy ocurre lo mismo a nuestro alrededor. Las personas escuchan el Evangelio y lo rechazan en lugar de abrazarlo. Presten especial atención al final del versículo 3. Y les resultaba muy difícil entenderlo. La palabra usada aquí para muy difícil en el idioma original de las Escrituras es la palabra que se translitera escándalo y que significa en nuestro idioma escándalo. La palabra de Jesús eran escandalosas, eran un tropiezo para ellos. Y a veces esta misma palabra se traduce justamente como piedra de tropiezo. Hoy en día, el verdadero evangelio es provocativo, siempre lo ha sido. Eso no significa que debamos causar intencionalmente conflictos o ser descorteses en nuestra forma de presentarlo cuando hablamos a las personas sobre Jesús. Pero sí deberíamos esperar que el mensaje pueda llegar como una piedra de tropiezo o como un escándalo y ser rechazado. Hay un momento donde todos debemos decidir qué haremos con el llamado de Jesús. El decidir ser discípulos incluye compartir con todos el mensaje de Jesús. Y eso significa que vamos a llevar el Evangelio a otras personas y podríamos experimentar el mismo rechazo o la misma aceptación que Jesús experimentó. Les dejo estas preguntas para conversar allí en casa. Número 1, piensen en su propio recorrido espiritual. ¿Cómo respondieron la primera vez que se encontraron con Jesús? Número 2, ahora piensen en las objeciones que pudieron haber tenido o tal vez aún tengan alrededor de Jesús. ¿Qué objeciones esperarían que alguien tenga hoy con respecto a Jesús? Y número 3, personalmente, ¿qué tipo de oposición a Cristo han visto? Compartan sus experiencias como familia
y que esto sirva para estimularlos a compartir la verdad del Evangelio siendo obedientes al mandato de Jesús. Repasemos Marcos capítulo 6, versos 7 al 13. Y mientras lo hacemos, busquen detalles que reflejen la forma que Jesús ya les había mostrado a sus discípulos para difundir el mensaje del Evangelio. Jesús envió a los discípulos de dos en dos con la misión de difundir el mismo mensaje de arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista. Arrepentirse, metanoia, cambio de mente, significa cambiar de opinión, cambiar de manera de pensar, cambiar de objetivo. Los discípulos iban a exhortar a las personas que cambiaran su opinión, su manera de pensar acerca de Dios y acerca de su relación con Él. En el hebreo del Antiguo Testamento se usa la palabra shub, que significa darse vuelta o regresar. Si juntamos a las dos palabras, tanto en griego como en hebreo, el arrepentimiento incluye a nuestra mente como a nuestro comportamiento. Implica darle la espalda al pecado y mirar de frente lo que le agrada a Dios, tanto en nuestro comportamiento como en nuestra forma de pensar. Y Marcos destaca el arrepentimiento como el requisito distintivo para la salvación. Nadie puede ser salvo sin reconocer su pecado y sin volverse a Dios y aferrarse a Él. Notemos que Jesús no espera hasta el final para enviar a los discípulos a difundir el mensaje del reino de Dios. Sin importar dónde estés en tu relación con Jesús, ustedes tienen un papel que desempeñar en la misión de llevar este mensaje a todas las personas. Por favor, dediquen unos minutos para contestar y compartir sus respuestas frente a estas preguntas. Número 1, ¿qué tipo de reacciones les dijo Jesús a sus discípulos que encontrarían en el camino? ¿Cómo debían responder? Número 2, ¿qué papel juega el arrepentimiento en sus vidas? ¿Cómo cambiaron su opinión sobre Jesús cuando creyeron en Él por primera vez? Número 3, ¿cómo siguen arrepintiéndose hoy para permanecer cerca de su Salvador? Y número 4, ¿qué les dice Marcos 6 del 7 al 13 a los discípulos modernos? ¿Cómo incluirían el mensaje de este pasaje en sus conversaciones con otros acerca de la fe? El arrepentimiento puede ser difícil para algunas personas. Necesitan humildad para cambiar y para admitir que estaban equivocados. Y el pasaje refleja esto a través del rey Herodes, quien había escuchado el llamado de Juan el Bautista al arrepentimiento, pero digamos que su respuesta no fue buena. Si releemos el capítulo 6, del verso 14 al 29, vemos esta historia y vemos diferentes personas reaccionando de mala manera con quienes compartían el mensaje de Jesús. Pero nadie reaccionó tan mal como Herodes y su esposa. Cuando Juan les dijo que su matrimonio violaba la ley de Dios, lo encarcelaron y Herodías incluso quería que lo mataran.
Sin embargo, Herodes mantenía a Juan cerca por el mensaje que predicaba. Le causaba intriga. La mayoría de nosotros no vamos a enfrentar a una reina enojada o a una espada afilada por nuestra fe en Jesús. Pero la pregunta que debemos responder a cada momento de nuestra vida es: ¿moriríamos por Él? Y hay otra que también es difícil: ¿viviríamos por Él? El costo del discipulado, el precio por seguir a Jesús, es todo, incluso nuestras propias vidas. En los últimos 2000 años, muchos han elegido la muerte antes que renunciar a Jesús. La mayoría de nosotros no vamos a enfrentarnos a una decisión tan drástica, pero de igual manera somos llamados a renunciar a nuestras vidas y a vivir por Él y para Él. Hoy piensen qué pueden entregar o dejar, o a qué pueden renunciar para tener la oportunidad de presentar a Jesús a otras personas. Sea lo que sea, véanlo como un entrenamiento. Somos seguidores de aquel que vino a dar su vida por todos nosotros. Conversen en casa las respuestas a las siguientes preguntas guía que van a aparecer en la placa. Número 1, para empezar: ¿qué puso a Juan en problemas con Herodes? ¿Por qué, a pesar del problema, Herodes lo mantuvo cerca? Número 2, ¿qué opción tiene Juan respecto a si vive o si muere? ¿Por qué muere? Número 3, ¿qué sacrificarían ustedes para seguir a Jesús? ¿Qué oportunidades surgieron? Y número 4, ¿qué significaría para ustedes morir por su fe en Jesús? ¿Por qué valdría la pena hacerlo? Este pasaje que hemos estudiado hoy abarca algunos de los aspectos más difíciles en cuanto a seguir a Jesús. Su mensaje no siempre es bien recibido, pero nos invita a practicar la misión antes de poder sentirnos totalmente listos. Y hemos visto que para seguir a Jesús hay que pagar un precio. Hasta nuestra próxima sesión de nuestra Escuela Bíblica Familiar.